¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy? Yo quiero que Dios me hable hoy también, que podamos disfrutar de la palabra de Dios hoy, que pueda ser como dice la misma palabra, que pueda ser como esa espada de doble filo que penetre hacia lo más profundo de nuestro ser. Hay veces que pienso que vemos cosas en la palabra de Dios, vemos personajes, vemos enseñanzas, vemos parábolas, vemos historias, y hay veces que en el drama, que por cierto, muy buen drama, Gaby y Gregory, que podamos sentar a Jesús en nuestro corazón, en la toma de decisiones de toda nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a buscar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos, vamos a leer 21 al 31. Vamos a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Cuando lo tengan, déjenlo ahí un momentico. ¿Quién en algún momento ha pensado en su salvación? Ha pensado, yo soy salvo, seré salvo, no soy salvo. ¿Quién ha pensado en su salvación? Todo el mundo, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando era niño que una de las cosas que más temor, más miedo me daba era pensar en el fin del mundo, era pensar en que Dios, Jesucristo, llegara a la tierra y que yo me quede. Ese era uno de mis temores, y yo no sé por qué en ese tiempo, yo creo que en los 90, como que salieron muchas películas del fin del mundo, de que Jesús viene, y entonces en la película había gente que se quedaba, y yo, oye, pero como que yo no quiero ser de lo que se queden. Esa era una de las cosas que más temor me daba, y a veces en la noche yo pensaba, ven, aquí si yo me duermo y cuando despierte no hay nadie aquí en mi casa. Y yo dormía en un camarote, yo dormía en la cama de arriba y Rafa, mi hermano, en la cama de abajo. Y a veces cuando me daba ese temor, yo abría los ojos y miraba para abajo a ver si Rafa estaba ahí. Y decía, bueno, si él está ahí, quizá es mejor que yo por ahora. Es decir, que si él no se ha ido, por lo menos nos quedamos los dos. Así que esa pregunta es crucial para todo ser humano, es crucial para todos nosotros. ¿Soy salvo? ¿Cómo es que funciona la salvación? ¿Soy verdaderamente salvo? La salvación es un tema crucial que tenemos que tocar y que se toca únicamente cuando estamos vivos, cuando estamos aquí en la tierra. Y es una decisión que tenemos que tomar estando aquí en la tierra. Ya después de pasar nuestro trecho, nuestro tiempo aquí en la tierra, pues ya la decisión que hayamos tomado aquí en la tierra, pues ya se tomó. Y solamente nos queda nosotros vivir con la decisión que nosotros tomamos aquí en la tierra. Y hay un personaje bíblico que precisamente escuché de un predicador en estos días, que me llamó mucho la atención, y es porque este personaje bíblico no era judío, era un griego. Y siendo griego, las promesas judías, las promesas para los judíos, que era que venía un Mesías, que ese Mesías iba a ser el Salvador, iba a ser el Redentor, ese Mesías iba a poder libertar al pueblo de Israel, que iba a cambiar todo. Ese Mesías, como los judíos lo veían, era un Mesías, un Redentor, un Salvador, que era solamente para los judíos, que era solamente para ellos. Pero este personaje bíblico, él escribió parte de la historia de Jesús, de lo que nosotros vemos en los evangelios. Él es el único
que no es judío, el único que escribió parte de la historia de Jesús, pero no es judío. Y más adelante vamos a ver un par de características de este personaje. Me imagino que ya algunos saben de qué personaje estamos hablando, pero ahorita vamos a tocar un poquito más acerca de él. Lo importante es que cómo él veía la salvación, cómo él le da trascendencia a la salvación. Pero antes de continuar con la historia de este personaje, vamos a leer lo que está en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Ese versículo 26, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Dice el versículo 28, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. La salvación en esta epístola de Romanos es escrita por el apóstol Pablo alrededor de 58 después de Cristo. Y el apóstol Pablo se la escribe a los cristianos que están viviendo en la capital del imperio, es decir, en esta ciudad de Roma, en la ciudad obviamente más importante de aquel tiempo, la capital del imperio romano, del imperio que estaba gobernando muchísimo espacio de la tierra en ese momento. Y el apóstol Pablo escribe básicamente para mostrar cómo la justicia de Dios, cómo nosotros podemos ser justificados por Dios a través de Jesucristo, pero eso por medio de la fe. Y el apóstol Pablo en esta epístola de Romanos tiene varios versículos que nosotros hemos escuchado muchísimas veces, que hemos oído muchísimas veces. Por ejemplo, en Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, que dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿alguien recuerda? Y están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra
su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 8:28, uno de los favoritos, que uno tiene que repetirse continuamente, 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pues en esta carta, el apóstol Pablo está haciendo todo un argumento de cómo es que funciona la salvación, cómo es que funciona la justificación a través de la fe y cómo es que funciona a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué el sacrificio de Jesucristo es importante? Y hace toda una trayectoria de Abraham, del pueblo judío, y cómo esto llega a ser Jesucristo, el Dios hecho hombre, y cómo Él entonces pagó por la justificación de nuestros pecados. Entonces en Romanos 3, el apóstol Pablo nos explica cómo funciona la salvación, qué hizo Dios y qué tenemos que hacer nosotros. El apóstol Pablo nos dice, Dios hizo esto y esto para tu justificación, y ahora tú tienes, o a ti te toca, hacer esto y esto. La salvación es gratuita. ¿La salvación es gratuita? Sí, la salvación es gratuita. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer, que el apóstol Pablo nos enseña. Y lo que vamos a hacer es bien breve, bien rápido. Vamos a ir versículo por versículo, desde el 22 desde el 21 hasta el 31. Y vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo explica esto. Dice en el versículo 21, ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. El versículo 21 lo que nos muestra es que Dios no está jugando, que Dios no está inventando, que Dios no está sorprendido por las cosas que suceden, no está, vamos a decir, del lado de los ignorantes. No, lo que nos está diciendo el versículo 21 es que desde antes, desde Moisés, desde los profetas, ya Dios tenía un plan. Ya Dios estaba programando su plan, estaba pensando, estaba planificando cómo iba a ser llevado a cabo la salvación, la redención de nosotros, de las personas, de la humanidad. Nos deja ver cómo Dios no deja las cosas a la deriva, no deja las cosas a lo que suceda, sino que no solamente estaba planificando, sino que lo compartió a los profetas, se lo compartió a la ley, a Moisés, para que lo pusiera en la Biblia, para que lo escribiera y para nosotros fuera más claro ver que Él estaba pensando en nosotros desde antes, ver que Él tenía un propósito, tenía un plan desde antes, que no fue algo que le sorprendió, sino que Él tenía a Jesucristo pensado desde antes, desde el inicio. Él dijo, si entró el pecado, la única forma de sacar al pecado, de librar del pecado, es a través de uno que sea justo. Por la justicia de uno, entonces todos pueden ser justificados. Lo que nos dice es que la salvación tuya, la salvación mía, estaba pensada desde hace mucho. Y que eso te dé un sentido de pertenencia, un sentido de propósito, de que Dios pensó en ti desde hace mucho. De que Dios pensó que tú estuvieras aquí hoy y que escucharas su palabra hoy desde hace mucho. Porque Él proveyó la salvación, pero hoy es el día que tú estás escuchando acerca de la salvación. Es el día en que la palabra entra a tu mente, a tu corazón, para que esa palabra, esa semilla germine y entonces comiences a ver a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Me estoy dando a entender?
Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 21. El versículo 22 dice: Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y lo interesante de esto es cómo el apóstol Pablo pone la fe en singular, es decir, la fe para salvación la tenemos todos. Todos tenemos una fe para salvación. Todos, ateos, cristianos, todas las religiones, todos tenemos una fe para salvación. Ahora, lo que el apóstol Pablo está diciendo es: tu fe para salvación, la única que funciona, la única que sirve, es la fe en Jesucristo para salvación. Por eso es que muchos de nosotros pensamos o nos justificamos a nosotros mismos diciendo: yo voy a ser salvo porque hago esto, porque hago lo otro, porque me porto bien, porque doy, porque mira, la verdad, hay muchísima gente peor que yo. Es como esa frase de: si todos son peores que yo, pues entonces yo tengo que estar un poquito por encima. A veces nosotros tenemos la mentalidad de que la salvación va a ser a través de nuestras obras, a través de lo que nosotros podamos o no podamos hacer. Y le decimos a Dios: Señor, tú sabes que yo quería hacer eso, pero no pude. Pero la intención es lo que vale, Señor. La intención es lo que cuesta. No es la intención. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Y hace un par de domingos compartí acerca de la fe, de qué es esa fe. Que no es la fe para nosotros orar y creer en un milagro, creer en un mover sobrenatural de Dios. Eso es parte de la fe. Pero lo que está hablando aquí es la fe para salvación. Y en otras traducciones dice: es la encomendación, es decir, uno encomendarse a Dios para que me salve, encomendarme a Dios para salvación, encomendarme a Jesús para que Él sea mi Salvador. Pero la fe no es solamente nosotros decir: tengo fe en Jesús, creo en Jesús, sino que la fe tiene que ver con una relación con Él. Tiene que ver con una amistad con Él. Es decir, tengo fe de que Él me va a salvar porque lo conozco, porque tengo una relación con Él y porque confío en Él. Esa es la fe inquebrantable en Jesucristo para salvación. Nosotros somos justificados cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nos encomendamos a Dios. Le decimos: todo lo que estoy haciendo aquí te pertenece a ti. Todo está conectado con lo que tú puedes hacer por mí. En el versículo 23 dice: pues todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo aquí es como un versículo que está, vamos a decir que incrustado ahí. Él está haciendo todo un argumento de la justificación, de siendo justos, de la salvación, e introduce este versículo ahí. Y a mí me pareció bien interesante que él lo introdujera ahí, porque ese versículo nos da a notar a nosotros que nadie tiene privilegios. Todos somos iguales delante de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que sea el privilegiado. No hay uno que entre nosotros, y eso es bueno uno saberlo, no hay uno entre nosotros que pueda decir: bueno, yo estoy más cerca de Dios, yo soy más privilegiado, yo tengo más beneficios de Dios, yo tengo un favoritismo, Dios me tiene a mí como favorito. No.
todos nosotros pecamos y estamos apartados, destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué si sucede? ¿Qué si sucede? Que mientras más confiamos en Dios, mientras más obedecemos a Dios, entonces nuestra amistad se une mucho más y estamos más cerca de Dios. Eso sí sucede. Pero todos nosotros estábamos descarriados, todos nosotros estábamos perdidos completamente. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces dice el versículo 24 que sin embargo en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Por su gracia, por su bondad inmerecida. Dicen otras versiones que gracia es bondad inmerecida. Es darnos lo que nosotros no merecemos. Y si uno lo lee directamente de la Biblia, lo que podemos ver es que la gracia es una cualidad de Dios. Es una cualidad de Dios. Él nos quería dar su bondad inmerecida, pero envueltos en pecado no podía darnos su bondad inmerecida. Envueltos nosotros en nuestras propias decisiones. Y en esto quiero que tú te visualices a ti mismo. Cuando a veces uno dice, y a mí me pasa, a veces cuando uno dice, uno estaba en sus pecados, en sus delitos, a veces uno de una vez piensa en otra persona y uno no piensa en uno. Como que es más fácil uno justificar las cosas que uno hace, porque uno sabe por qué la hizo, ¿verdad? Y uno como que se excusa mucho más fácil y más rápido a uno mismo. Pero piensa ahora mismo en ti. Todos nosotros estábamos en nuestros delitos, tomando nuestras propias decisiones, basado en nuestros deseos, en nuestro bienestar, en lo que nos venga, en lo que nosotros queramos. Todos nosotros nos desviamos completamente de Dios. Ahora, lo que dice es que por su gracia, como dije que dicen otras versiones, por su bondad inmerecida, por esa capacidad de Dios, esa cualidad de Dios de podernos dar, otorgarnos lo que nosotros no merecemos, lo que nosotros no nos ganamos, darnos lo que no trabajamos para hacerlo, pero Dios quiere dárnoslo, pero no podía dárnoslo en nuestros delitos y pecados, sino que tuvo que enviar a Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Y hay una palabra clave que dice este versículo, y es la palabra redención. Y redención lo que significa es comprar de nuevo. Y ahora imagínense esta frase completa. Nosotros, tú y yo, nos vendimos al pecado, nos vendimos a nuestras propias concupiscencias, nos vendimos a hacer lo que nos viniera en gana, nos vendimos nosotros mismos a hacer de todo lo que nosotros quisiéramos hacer, a llevarnos lo más profundo del pecado. Nosotros nos vendimos a nosotros mismos al pecado, pero Jesucristo nos compró de nuevo, nos agarró y nos compró de nuevo. Él nos agarró, nos redimió. ¿Qué quiere decir? Es que aunque nosotros nos hayamos vendido como esclavos, Él fue y pagó el precio por nosotros. ¿Porque nosotros somos buenos? No, por su bondad inmerecida. Por su bondad inmerecida, que nosotros no hicimos nada para merecerla, pero por su bondad Él lo quiso hacer. En el versículo 25 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y aquí nosotros vemos
la comparación con Levítico 17:11, donde dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Y dice Dios, yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que obtengan el perdón de sus pecados, ya que el perdón se obtiene por la sangre. Lo que quiere decir es que Dios dijo, si el perdón tiene que venir a través de la sangre, a través de un sacrificio, pues yo me pongo para ser sacrificado por ellos. Y por eso es que nosotros hablamos de la sangre de Jesús, porque tenía que haber derramamiento de sangre para la redención de nuestros pecados. Y por eso Jesucristo, en ese altar, que en esta ocasión fue en una cruz, en ese altar derramó su sangre para la redención de nuestros pecados. Él tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo, pero lo quiso hacer. Él proveyó la salvación para nosotros. En el versículo 26 dice, porque miraba hacia el futuro. Y de ese modo, al incluir en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente, Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. La clave está en mirar hacia la eternidad. Dicen Hebreos que Jesucristo pudo atravesar la cruz porque no puso sus ojos en la cruz, no puso sus ojos en lo que estaba sufriendo en el momento, sino que puso sus ojos en la gran salvación que Dios tenía a través de ese sacrificio. La gran salvación que se estaba orquestando, que se estaba ejecutando a través de ese sacrificio. Mirar hacia la eternidad. ¿Qué nosotros estamos mirando? ¿En qué nosotros nos estamos invirtiendo? ¿Te estás tú invirtiendo más, pensando más en tu día a día, en cómo hacer dinero, en cómo ser más exitoso, en cómo tener más poder? ¿O está tu vida puesta con los ojos en la eternidad? En eso que decía Jesús, no hagan tesoros aquí en la tierra, donde hay ladrones, donde las cosas no están seguras, sino que hagan tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, donde no hay forma de que ese dinero depositado, de que eso que tú depositaste en el cielo, alguien te lo robe. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esos depósitos que hacemos en el cielo, en la eternidad? Lo que hacemos por otro. ¿Cuántas cosas estamos haciendo por otros? ¿Cuánto nos estamos invirtiendo en otros? ¿Cuánto estamos haciendo por otras personas? Poniendo nuestro dinero, poniendo nuestra mirada en el cielo, poniendo en la eternidad, sacando la vista, sacando el foco de nosotros mismos, de querer más y más y más para nosotros, y comenzar a ver a Jesucristo y cómo Él cada día nos da un propósito para cada día. Cómo Él cada día nos dice, hoy lo que te toca hacer es esto. Hoy lo que el Espíritu Santo te está guiando a hacer es esto, es aquello. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Y el versículo 27 dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, sino que está basada en la fe. Y en eso dice Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La salvación no es por obras, es por fe. Pero después de que tenemos la fe y tenemos la relación con Dios, Dios nos va dando las obras que tenemos que hacer. Dios nos va poniendo qué es lo que tenemos que hacer cada día. No es solamente creer y ya, como dice Santiago que dice
Tú me dices que crees, muéstrame tus obras. Tú me dices que tienes fe, ¿dónde está lo que tú haces? ¿Dónde están tus obras que demuestren tu fe? Definitivamente no podemos hacer nada para que Dios nos acepte. No podemos hacer nada para que Dios nos acepte más, nos acepte menos, sino que ya Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice el versículo 28, nosotros somos justos cuando creemos y confiamos en Jesús, cuando encomendamos nuestra salvación solamente a Jesucristo. Y por último voy a leer el versículo 29 al 31 y vamos a hacer un énfasis en el último versículo, en el 31. Dice, después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Dice el versículo 31, y preste mucha atención a este versículo. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que nos podemos olvidar de la ley? Por supuesto que no. Y oigan esto, de hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Solo cuando tenemos fe en Jesucristo, cumplimos verdaderamente la ley. En resumen, la cualidad de Dios, esa cualidad de Dios de gracia, de bondad inmerecida, se manifiesta en que Dios nos ve a través del mérito de Jesucristo. Dios nos da lo que no merecemos porque nos ve a través del mérito de Jesucristo. Jesús pagó el sacrificio que nosotros merecíamos pagar para que Dios nos mirara ahora como justos, como mira a Jesús. Jesús nos compró de nuevo, nosotros nos vendimos al pecado, nos vendimos a nuestras obras, a hacer de todo. Pero Jesús nos compró de nuevo, nos agarró y nos compró de nuevo, nos redimió. Dios es justo, por la expiación en la sangre de Jesucristo es que nos compra. Y somos justificados por la fe en Jesucristo, por la confianza en Jesús para salvación, por encomendarnos a Jesús para nuestra salvación. ¿Y somos salvos por obras? No, pero la fe en Jesús para salvación nos hace cumplir con las obras. Cuando tenemos fe en Jesucristo, eso nos hace andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para ti. ¿Tienes tú un propósito de Dios? Claro que sí. ¿Tienes tú un plan? Dios pensó en un plan para ti. Dios pensó en un propósito para ti. Dios pensó en ponerte aquí. Claro que sí. No estás a la deriva, como Dios no hace las cosas a la deriva, como Él no hace las cosas que le sorprendan. ¿Tiene Dios un propósito para ponerte aquí? Sí. ¿Cuáles son esas obras? Pon tu fe en Jesús, establece tú una relación con Jesús y te vas a dar cuenta de cuáles son esas obras que tienes que hacer. Muchos de nosotros pensamos, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué tengo que hacer en la vida? Pon tu fe en Jesús y Dios te va a dar cuáles son las obras de cada día, cuáles son las obras que Él preparó de antemano para ti cada día. Yo pienso en la salvación. Pienso en la salvación como un laberinto en el que tú no conoces la salida. Imagínate en un laberinto, te pusieron ahí, ¡pum! Te pusieron en un laberinto junto con muchas otras personas, toda la humanidad, en un laberinto. Tú no sabes la salida, no sabes hacia dónde vas. Estás
caminando de aquí para allá, de allá para acá y dándote con las paredes y oscuro y no se ve nada, todo es bien confuso. Y entonces se para al lado de ti alguien que se llama el Espíritu Santo y te dice: Jesucristo conoce la salida y yo te voy a guiar a la salida. Y tú comienzas a caminar, confías en que el que está al lado tuyo, el Espíritu Santo que está ahí al lado tuyo, confías, tienes fe de que Él te puede sacar de ese laberinto, de que hacia donde Él te está dirigiendo es el lugar correcto. Y comienzas a caminar, a tener comunión, a tener comunicación con el Espíritu Santo cada día. Y mientras te vas encontrando con otras personas también vueltas locas en el laberinto, que no saben hacia dónde van, el Espíritu Santo te va diciendo: predícale a esa persona, háblale a esa persona, que yo también lo puedo guiar, que yo también me puedo parar al lado y guiarle hacia la salida, hacia la salvación. Y cuando lleguemos a la salida, a la salvación, estaremos con Cristo por la eternidad. Con la primera historia, puede ir pasando al avance de adoración. Con la primera historia que les mencioné, ese que escribió el Evangelio, fueron 4 que escribieron los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sucede que Mateo, Marcos y Juan eran judíos. Los 3 eran judíos. Tenían la historia de que venía un Mesías. Tenían la promesa como judíos. Conocían cuál era la promesa como judíos. Sabían que iba a venir un Mesías. Sabían que iba a venir un Salvador. Pero del círculo de judíos, que para él no hay un Mesías prometido, que él no conoce esa historia, que no sabe que... Y cuando escribe su evangelio, pone la palabra salvación y salvador por todos los lados, diciendo: no conocía ni tenía promesa ni nada, me quiso salvar, me quiso salvar. Recuerda que todos tenemos fe para salvación. La única que sirve, la única que funciona es la fe en Jesucristo. Esa es la única que funciona. Pero la fe en Jesucristo implica una confianza, encomendarse a Él todos los días. Cierra tus ojos un momento. Y escucha las letras de esta canción. Sabiendo Él que no podía redimirme, por la ley proveyó justicia, por la fe en Él pasó por alto mi pecado, por su sangre yo estaba apartado de su gloria, y no hay obra que me pueda restaurar, solo Él, Jesús, el justo que me justificó, y no soy nunca más esclavo del pecado. Mas Dios muestra su amor en que siendo pecador, Cristo murió, resucitó y me salvó. Me dio vida nueva, lo que el pecado destruyó, Él restauró.
sabes, cántala. Jesús, glorificado eternamente, mi Jesús, exaltado por siempre y siempre, mi Jesús, glorificado eternamente, y gloria al Rey que me rescató, gloria al Rey que su vida dio, gloria al Rey que me libertó, gloria al Rey. Ponte de pie y cantémoslo juntos. Gloria al Rey que me rescató, gloria al Rey que su vida dio, gloria al Rey que me libertó, gloria al Rey de todo, gloria, gloria, gloria al Rey que me rescató, gloria a ti, Señor, gloria al Rey que su vida dio, gloria al Rey que me libertó, gloria al Rey, gloria a ti, Jesús, gloria al Rey que me rescató, gloria al Rey que su vida dio, gloria al Rey que me libertó, gloria al Rey que todo dio. Aleluya. Quedémonos así mismo de pie, pues vamos a orar. Uno tiene fe, uno tiene fe. Uno tiene fe para salvarse a través de la iglesia. Uno tiene fe para salvarse a través de mi religión. Y uno lo cree, y uno tiene fe que haciendo mis buenas obras, siendo bueno, me voy a salvar. Uno tiene esa confianza, uno tiene esa fe. Son buenas intenciones y son cosas buenas que hacemos. Ayudar al necesitado, hacer mis rezos, ir a una iglesia. Y eso es fe. Para hacer eso uno tiene que tener fe. Así como hay tantas religiones y las personas tienen fe, creen que a través de esa religión, quizás a través de una serie de reencarnaciones, van a llegar al cielo y tienen esa fe. Lo que la Biblia enseña y es clara y absoluta, sin lugar a dudas, es que la única fe que salva es la fe que ponemos en Jesucristo. Es la única fe que salva. Los otros elementos pueden ser elementos positivos u otros no tan positivos, porque se relacionan a veces con espíritus malignos, con espíritus demoníacos. Pero pueden ser positivos, hacerle bien a la gente, ir a una iglesia, tener una religión, pueden ser positivos. Pero la única fe que te va a salvar, la única fe que surte el efecto que te pone en contacto con Dios, el efecto de recibir perdón de pecados y vida eterna, es la fe en Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea,
Eso es un absoluto. Y dice el apóstol Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, así como hay un Dios, hay un solo camino, un solo puente entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Es decir, la Biblia es clara y enfática. Claro, cuando uno está hablando con alguien de esta manera, dice, pero ¿y aquellas tribus y aquellos indígenas que no han oído de Jesucristo? Ese es un tema importantísimo que se puede tratar más adelante, pero lo que tenemos que tratar es el caso de nosotros. Y nosotros que sí estamos escuchando de Jesucristo, que sí conocemos, ¿qué vamos a responder? No tenemos excusa. Dios entenderá con aquellos, enviará misioneros, etcétera. Ese es otro tema. Pero lo que importa ahora soy yo, eres tú, que tú has escuchado la palabra de Dios y tienes que tomar una decisión. Y aquí no hay una decisión neutra. Bueno, vamos a ver, no, o sí o no. Cuando alguien te entrega un regalo, tú tienes dos alternativas: o lo recibes o lo rechazas. Ya. Si tú dices, bueno, después, ese después no sabemos si algún día va a llegar. Entre la noche de anoche y hoy en la madrugada, yo recibía fuertemente esa palabra de hoy es el día de salvación. Este es el momento apropiado. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Busquen a Dios, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Ahora es el momento para buscar a Dios. Este es el día de recibir al Señor en el corazón. Este es el día de acercarse a Dios como nunca antes. Esto no quiere decir que vas a ser parte de una iglesia, que vas a ser parte de una congregación, de una institución. Lo que implica es que tú y Dios se van a poner en contacto y tú vas a abrir tu corazón a Dios, abrir tu corazón a Jesús para recibir perdón de pecados. Todos somos pecadores, todos merecemos un infierno, una condenación, todos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. No nos dio el pago que merecíamos, sino que tuvo gracia. Nos dio el favor que no merecíamos. ¿Y de qué manera hacemos esto? Hablando con Dios, diciéndole, Señor, yo sé que soy pecador. Señor, perdona mis pecados. Saben que a veces uno piensa que mis buenas obras y mi justicia, las cosas buenas que yo hago me pueden salvar. Y déjenme decirles, en el libro de Isaías dice que nuestras justicias, nuestras vidas, todas las cosas que hacemos, lo que consideramos justo, santo y bueno, dice que eso es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Un trapo de inmundicia es ese trapito que uno usa en la casa para todas las cosas. Que uno, que se cayó un aceite, uno lo limpia con ese trapo. Que se cayó esto, uno lo limpia con eso. Que pasó una grasa por aquí, es un trapito que está deshilachado, un trapito sucio, un trapito que ya tú no sabes ni de qué color es. Cuando tú le quieres ofrecer a Dios tus buenas obras, mira, Señor, que es eso lo que estamos ofreciendo, un trapito sucio que no sirve para nada. Por eso Dios tuvo que enviar a Jesucristo a perdonar nuestros pecados, a declararnos justos, inocentes, libres de culpa. Por eso en un momento como este, es el momento para nosotros decir, Señor, yo sé que soy pecador. Reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Y declaro que Jesucristo hoy es mi Señor y mi Salvador. Yo lo recibo en mi corazón. Miren, esto está fuera de toda institución, de todo grupo religioso. Esto es una relación entre tú y Dios. Y hoy lo vamos a hacer, tanto los que estamos aquí como los que están allá en sus casas. Los que están en sus casas, deténganse un momentico y vamos a orar. Después les voy a pedir a los que están aquí que pasen al frente, porque me gustaría orar por ustedes y que toda la iglesia ore por ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si tú quieres poner tu fe en Jesucristo, este es tu momento. Este es tu momento. Yo te voy a guiar en una oración. Te voy a guiar frase por frase. Repítela conmigo. Y di conmigo, Señor Jesús, gracias porque moriste en la cruz por mí. Reconozco que soy pecador.
y te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor. Declaro hoy que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Ven, Señor. Sálvame, Jesús. Yo quiero conocerte, Dios. Amén. Amén. Si tú oraste conmigo, si hiciste esta oración, levanta tu mano, que me gustaría que oráramos por ti. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Como les dije, pasen al frente, que me gustaría orar por ustedes. Le puedes pedir a alguien, ven, acompáñame si deseas. Ven, acompáñame, y todos vamos a orar ahora. Los que están en sus casas, como dije, deténganse ahí. Vamos a orar también por ustedes. Vengan al frente, vamos a orar. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Él no nos da conforme a nuestras maldades. Él no nos paga conforme a nuestros pecados, sino que Él tiene misericordia de nosotros. Nos perdona, nos limpia, pone su Espíritu Santo, su presencia en nosotros. Gloria a Dios. ¿Alguien más hizo esta oración? Acércate, acércate, vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Igualmente los que están en sus casas, vamos a orar por ustedes ahora. Bendito sea el Señor. ¿Alguien más? Por última vez quiero llamar. ¿Alguien más hizo esta oración? Pasa al frente. Vamos juntos a orar. Esto no se trata de una religión. Ok. No se trata de una religión, se trata de salvación, de una relación personal con Dios. Y hoy es el día, como yo lo recibí hoy, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Porque no somos dueños ni siquiera del próximo segundo que viene, ni del próximo minuto que viene. No somos dueños. No sabemos lo que va a pasar en el próximo minuto, en el próximo segundo. Hay personas que dicen, no, yo me convierto después, yo busco al Señor después. Uno no sabe lo que va a ocurrir después. Además, ahora tu corazón está sensible. Después puede que no siga sensible, sino que tu corazón esté duro. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Emil, tú puedes pasar, por favor, para que ores por nuestros hermanos, los que están aquí, los que están en sus casas. Amén, oramos. Amado Padre, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, por cada una de estas vidas que están aquí, que están en sus hogares y hoy te han dado el sí, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga a morar en su corazón. Padre, que tu Espíritu Santo rompa cualquier atadura, cualquier cadena, Señor, y que ellos puedan conocerte a partir de hoy. Conocer tus bondades, conocer tu corazón, conocer tus planes para cada uno de ellos, Señor. Señor, y que sean llenos de tu Espíritu Santo, que sean llenos de tu presencia. Padre, haz un cambio en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a la familia de Dios. Como digo, esto es más que una religión. Tenemos un presentico allá para ustedes. Pueden pasar por este lado a nuestro saloncito de bienvenida y estamos aquí para servirle. Gloria al Señor.